Buenas tardes a todos. Soy Ignacio Tampe, el profesor encargado del curso de Natural Language Processing y Text Mining del diplomado. Yo trabajo en Microsoft como un Data and Applied Scientist y vivo actualmente aquí en Canadá, en Vancouver. Para empezar, bienvenida al curso. Natural Language Processing es un área muy interesante porque es un área que está en constante expansión. Últimamente se ha visto mucho sobre NLP en el mundo y ha causado cosas muy llamativas. Quizás han visto noticias como una AI sintiente que le costó el trabajo a un ingeniero de Google. Han escuchado sobre fake news que se generan automáticamente, han escuchado de bots, han escuchado de muchas cosas. Así que es un tema muy vigente que llama mucho la atención y que uno empieza a preguntarse como cuál es el alcance de todo esto, cuáles son los principios fundamentales y cómo podemos aplicarlo para hacer cosas en nuestro día a día. Primero, para comenzar, esta primera clase va a incluir definir un poco el problema, entender qué es NLP, los alcances que tiene, qué no es NLP. Y después entramos a temas más elementales, como las leyes de texto, qué cosas cumplen todos los textos estructurados, qué se entiende por lenguaje natural, que es lo que destaca NLP y por qué le agregamos ese apellido. Conceptos básicos sobre lo de NLP, cómo se procesa el texto, qué se tiene que hacer, cómo hacemos que un computador entienda que el texto es texto y no es simplemente palabras o letras puestas en una pantalla, porque no es simplemente como entregar un computador texto. Los computadores no hablan en texto. Y por último, vamos a empezar a ver aplicaciones y usos sobre NLP, que son las tareas básicas que uno tiene que resolver cuando trabaja con este tipo de datos. Para comenzar, y un poco un alcance, cada minuto en Internet se postean más de medio millón de tweets y casi 200 millones de emails y 20 millones de mensajes de texto. Esta cifra solamente crece y esto es solamente una pequeña franja de todo el texto que se genera. La explosión de la web 2.0 causó grandes cambios en la sociedad y es porque ahora los usuarios generan mucho contenido, ocurre de forma espontánea y ya no es tan estructurado como estábamos acostumbrados. Esta expansión ha abierto muchos potenciales a nuevos productos, nuevos servicios, pero también muchos desafíos, tanto por su escala y por su complejidad. Y llegamos a un punto donde hoy en día digerir y analizar toda esta cantidad de data textual es prácticamente imposible para un humano o para un grupo de personas. La cantidad es como para entender qué es lo que las personas han hablado en Twitter sobre esta nueva noticia, sobre este político, sobre todo este tema, ya no es algo que uno pueda buscar y tener 5 resultados y está listo. Eso es lo que se habló. Ahora estamos hablando de millones de publicaciones o decenas de millones, lo cual solamente se plantea que va a crecer en el tiempo. Y esto es donde entra NLP, que es una forma de poder tomar toda esta data, procesarla y resolver una tarea. Primero que todo, NLP o Natural Language Processing se entiende como esta rama de ciencia de la computación, específicamente de la inteligencia artificial, que se encarga de darle a los computadores la habilidad de entender texto o palabras habladas de la misma forma que un humano puede hacerlo. Y también cabe destacar que se entiende como lenguaje natural a todo este lenguaje es entendido por humanos. No voy a decir específicamente escrito por humanos, porque hoy en día eso es debatible, pero sí que un humano lo pueda entender y comprender. De esta forma es dotar a un computador la habilidad de hacer esta tarea. Pero primero que todo hay que entender que el texto no es palabras distribuidas aleatoriamente, los textos siguen reglas y se componen de esta forma y podemos ver estadísticamente que el texto cumple eh, tiene ciertos comportamientos que podemos seguir. Primero que todo, y una muy elemental es la ley de Zipf. La ley de Zipf, que es una ley de potencia, habla sobre la distribución de palabras dentro de un texto. Hay palabras que son más comunes que otras, como por ejemplo artículos, adverbios, conectores. Después y esas son muy frecuentes y son pocas. Después se va a un grueso de palabras, que sería este cuerpo que ven acá. Y esas son palabras más comunes. Y después esta cola son palabras de muy poca frecuencia.
La ley de Zipf se cumple bastante en la práctica, pero es una ley empírica. No tiene una, digámosle, una demostración matemática, sino que se puede ver que los textos se comportan como ley de Zipf cuando estudiamos la distribución de palabras y su frecuencia. Esto es un ejemplo. Reuters es una página de noticias, es un dataset súper común para trabajar con NLP, está disponible públicamente y podemos ver distintas palabras y en la distribución. The, of, and, a, to son de las más frecuentes y como ven son palabras que son conectores, son artículos. Luego podemos ver que a medida que avanzamos vamos cambiando, pero todavía seguimos con otras palabras distintas que no necesariamente están hablando de alguien en particular o de algo en particular, porque también estas palabras son mucho menos frecuentes en un texto cuando nosotros hablamos. Y es muy importante la ley de Zipf porque nos permite comprender qué palabras pueden ser importantes o no. De repente la palabra más frecuente no es la más importante. The, que es una de las palabras más comunes del lenguaje inglés, no nos va a entregar mucha información porque está en todos los textos. No es característica propiamente tal de una noticia, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, las palabras menos frecuentes, que pueden ser muy características, también nos pueden traer muchos problemas. Estas palabras pueden ser typos, pueden ser nombres de personas, y ahí y ahí no podemos simplemente por estadística descartar todo un grupo de palabras. Quizás hasta del final, aunque sean la cola, no significa que sean malas, porque sean poco frecuentes. Aquí se podemos ver distribuido en el mismo set de routers, en un gráfico de logaritmo, que permite que el caso ideal sería que estuviera como una línea recta, pero la cola al final no. Aún así, el comportamiento en general de los textos en muchos idiomas, en casi todos, funciona como una ley de Zipf, hasta en idiomas que son sintéticos, que no han evolucionado con el tiempo. Idiomas sintéticos como el Esperanto también cumplen estas reglas. Y también se ha visto la ley de Zipf en otros métodos estadísticos, pero su origen es netamente lingüístico. Aquí podemos ver la frecuencia y el ranking, el ranking sería, la primera es la más frecuente, la segunda es la siguiente, etcétera, de Tom Sawyer, un libro, que no es un artículo de noticias, sino que entramos al mundo literario. Y vamos a ver que de nuevo, the and a, he son las palabras más frecuentes. Si seguimos avanzando, ya tenemos palabras que dan más información: friends, group, lead, family, since, y así. Hasta que llegan palabras que aparecen muy poco, como could o plausible. Aquí podemos decir que la ley de Zipf se generaliza simplemente en que la frecuencia de una palabra está correlacionada a su ranking y tiene una similitud de esa forma. Y un poco lo que les conversaba antes, la frecuencia de estas palabras, eh, uno puede decir que las de mayor importancia son las que están en el cuerpo, porque no son lo suficientemente repetitivas para pensar que son palabras que no entregan información, y tampoco son esta cola que a veces pueden ser palabras mal escritas o símbolos que realmente que están ahí por error, aunque también puede ser que en la cola esté la palabra de mayor importancia, como el nombre de una persona, en el caso de una noticia. Quizás aparece solamente una vez el nombre de un ministro, por ejemplo, y después nunca más, pero esa es la información clave para saber de quién estamos hablando en esta noticia. Otra ley importante y que llama mucho la atención es la ley de Hibbs. La ley de Hibbs busca relacionar la cantidad de palabras que tiene un texto versus la cantidad de palabras distintas o su vocabulario. Esta, si se ve, tiene un poco parecido a una raíz a una función como una raíz cuadrada o una raíz en general. Y acá tenemos distintos datasets y cómo se comportan, como Twitter o MySpace. Y llama mucha atención de que, claro, al comienzo, mientras uno empieza a leer un texto, la mayoría de las palabras es la primera vez que uno las ve, pero a medida que uno sigue avanzando, las palabras se empiezan a repetir. Y nuevamente, en un gráfico de logaritmo, también podemos ver que esto tiende a ser similar a una línea recta.
Y en general, la ley de Higgs se puede decir como que el tamaño del vocabulario m es igual a k, que es una variable, por la cantidad de tokens distintos o el tamaño del vocabulario elevado a beta, que son los parámetros de esta curva. En general, beta tiende a ser 0,5, que es equivalente a una raíz cuadrada, y k se mueve entre 30 y 100, dependiendo de la diversidad léxica de distintos textos. Pero cabe una pregunta muy grande, y como ustedes pueden ver en el gráfico, ninguno de estos curvas parecía que se aplanara. Entonces, si es que nosotros seguimos extendiendo en colecciones muy grandes de palabras, cuando ocurre una platea, cuando se empieza a transformar esto casi en una línea recta horizontal. Y la verdad es que en la práctica esto no ocurre. Pero no ocurre porque empiezan a crearse palabras nuevas, empiece a simplemente haber errores con las palabras, que también contribuyen a que técnicamente es una palabra nueva, así que está mal escrita. Constantemente van apareciendo nuevos sustantivos, nuevos nombres, y eso va causando que la ley de Higgs, y es algo que lo vuelve muy interesante, permite mostrar que el lenguaje es un elemento que va mutando, que va creciendo y que siempre va a ir cambiando en el tiempo. Así que es una componente interesante para considerar. Si yo aplico NLP a textos de 1700, no voy a tener los mismos resultados que algo del 2000. Y con la velocidad de cambio actual, entre el 2000, 2010 y 2020, vamos a tener también comportamientos muy distintos, sobre todo si es que analizamos texto creado por gente y no en artículos más científicos o artículos más formales, sino textos que ocurre de forma espontánea. Como decía antes, la explosión de la web 2.0 causó que el texto espontáneo se volvió ley en cosas como Twitter, Facebook y otras redes sociales, y esa explosión ya cambió un poco el paradigma y también cambió un poco la cantidad de datos de la que podemos acceder, pero también afecta en cómo el texto muta. Hoy en día pasan un par de años y uno ya está completamente desconectado de jerga que puede tener niños o cosas, y eso también es una tarea más difícil para nosotros como data scientists para poder resolver, porque todos estos problemas requieren de un entendimiento del texto más allá que un simple término. Y ahora, para hablar un poquito sobre cómo podemos recuperar información de estos textos, hay un concepto base que siempre puede ayudar a entender un poco conceptos que vamos a hablar más adelante, que es el índice invertido. El índice invertido busca hacer un approach un poco más básico de lo que podría ser una búsqueda. Si han escuchado Elasticsearch, Elasticsearch trabaja mucho con índice invertido y es una herramienta que uno puede agregar grandes cantidades de texto para después buscar sobre ellos. En el caso de este ejemplo, el índice invertido busca, en vez de hacer el mapping de documento y las palabras que este contiene, hacemos al revés. Las palabras y en qué documento se encuentran. En este ejemplo de acá pueden ver que Butterfly está exclusivamente en el documento 1, pero Blue está en ambos, en Bright Blue Butterfly y Under the Blue Sky. Esto parece sencillo, pero esto nos habilita a construir búsquedas, por ejemplo, hasta algo tan sencillo como la búsqueda de Google, eh, que es mucho más complicada que el índice invertido, pero ya con esta idea podemos empezar a decir, ok, busquemos. ¿Hay un problema? Sí. Eh, de nuevo hay palabras que no nos van a servir para entender estos documentos. Y estas son las conocidas como stop words. Se las mencioné un poco antes en la ley de ZIPF, que son estas que aparecen mucho, pero que entregan poca información. Y normalmente las stop words es una lista establecida, que hay un consenso en cuáles son las palabras que normalmente eliminamos. Y todo esto son estos adverbios conectores y que van variando según distintos lenguajes. Hoy en día hay un debate en modelos más complicados si es que es correcto o no removerlas, pero eso vamos a hablar más a detalle. Y en este ejemplo, de nuevo, acá lo que buscamos hacer es también poder
ver qué palabras están en los textos que no sean palabras comunes y poder un poco caracterizar los textos según las palabras que ellas contienen. Entonces, si queremos buscar Blue Sky, podemos encontrar todos los documentos que contienen esta palabra, que era un poco lo que hablaba de como una búsqueda de Google, pero también podemos aprovecharnos de algo aún más complicado, que es la secuencia. Si buscamos simplemente palabras sueltas, Blue puede estar al comienzo, Sky puede estar al final y no va a tener mucha relación. Pero si es que tenemos términos secuenciales, podemos saber exactamente en qué documentos están, en qué posición están, y podemos encontrar que Blue y Sky están en el documento 3 y están secuencialmente en la posición. Es una búsqueda mucho más certera de la búsqueda que acabamos de probar antes, que es simplemente poner palabras al azar. Y un tip extra, si uno busca en comillas en Google, se aplica esta regla. Cuando uno busca entre comillas, todo que uno exige secuencia y eso puede ayudar a encontrar palabras que están compuestas. Esta lista de stopwords clásica para español, como pueden ver, eh, hay modificadores para cantidad, hay conectores, hay adverbios, hay artículos y son muchas palabras que son muy repetidas y que en sí ellas no entregan mucha información. Ahora vamos a hablar de unos conceptos clave, que son los que vamos a utilizar durante el curso. Un corpus es una fuente de datos de texto, puede ser noticias, redes sociales, Wikipedia, foros. Este corpus puede ser solamente un texto muy largo o el corpus puede estar conformado de documentos. Por ejemplo, cada artículo de noticia, cada tweet, cada página de Wikipedia puede ser un documento distinto o cada hilo dentro de un foro. Un token lo vamos a conocer como el elemento que está delimitado por separadores y que aparece en el corpus. Esta string no necesariamente tiene un significado, solamente que nosotros la podemos discernir claramente en el texto. Está separada por espacios, por ejemplo. Y un término es cuando ya sí le podemos dar un significado a este token. Y acá, por ejemplo, cada uno de estos sería token con significado. Cada uno de esos es un token. Pero quizás con lo eliminamos porque esta no está de stopwords y nos quedamos con token y significado como dos términos interesantes para nuestro análisis. Y ahora, el problema, y un problema muy interesante en el español, es que el español tiene lo bueno o lo malo de las conjugaciones. Las conjugaciones hace que cada palabra al final, sobre todo cada verbo, cambie según la forma en la que lo hablamos, en qué tiempo lo hablamos. Y eso trae problemas porque estamos hablando de la misma palabra, solamente que en pasado, presente, futuro o para distintos géneros, él o ella, y así eso complejiza mucho. Entonces, hay ciertos métodos, como por ejemplo el stemming, que busca reducir las palabras a su raíz léxica. Y acá tenemos tres métodos distintos que cumplen distintas reglas y que permiten poder simplificar un poco las palabras. La idea de esto es que palabras que están escritas, o sea que la misma palabra, si está conjugada de forma distinta, la podemos reducir a su raíz y también palabras relacionadas entre ellas que comparten una raíz original. Acá podemos ver que por ejemplo se eliminan S, se eliminan ES al final, terminaciones como el ING, eh, terminaciones como la AL, la Y al final, que también es muy común en inglés, el LY, que es mucho que es para adjetivos. Todos esos elementos se eliminan y se filtran según ciertas reglas de sufijos para poder simplificar análisis. Ahora bien, eso hace que sea menos entendible para nosotros. Para un computador estamos reduciendo drásticamente el vocabulario, que eso podría ser muy beneficioso a la hora de hacer análisis, lo hace más eficiente, pero cada vez que hacemos una reducción también estamos removiendo un poco de contexto, porque quizás
Nuestro texto siempre hablaba de futuro y ahora va a estar en un tiempo indefinido, como eh, más fácil de leer, pero que quizás el concepto de futuro es muy importante para ese texto. Después del stemming nace la lematización. La lematización es un poco más complicada, ya que busca reducir a palabras a formas inflexionales y su raíz semántica. Busca mantener el significado siempre de las palabras. Nuevamente vamos a tener problemas de tiempos, como lo mencionaba previamente, pero esto también transforma a que cambie la palabra a su forma eh, más sencilla o que sea una forma única y a su raíz original del significado de la palabra. Am, are, is, técnicamente es el mismo verbo, el verbo de los verbos to be, así que se reduce a be. Autos, automóvil, auto, todos se reducen a auto, ya que es la raíz de la palabra, y en el español también ocurre mucho eso. Muchas palabras tienen como la raíz, flor, florista, florido, todos se pueden reducir a flor. Entonces, en este ejemplo, los autos de los jóvenes son coloridos, lo podemos reducir con lematización, quitando stop words, auto joven es color. Mantiene la misma idea, mantiene los mismos conceptos, pero en este caso es un lenguaje mucho más sencillo para un computador. Y acá vamos a empezar a hablar de métodos más complicados, métodos que requieren aprendizaje. Esto ya no se puede resolver simplemente con un par de reglas, porque tendríamos que entrar al detalle cada lenguaje y cada lenguaje va a tener sus excepciones. Aunque uno diga que el adjetivo en inglés muchos tienen la terminación ly, por ejemplo, no es siempre el caso y así se va complicando todo. Pero cada vez que ocupamos métodos más complicados, enriquecemos mucho más el trabajo que estamos haciendo. Uno de estos es el post tagging o part of speech tagging. El post tagging busca etiquetar cada término según la función que cumple en el texto y funciona en base a un modelo por detrás que es una cadena Markov que me imagino que lo han visto. Es un método de estado que con probabilidades para saltar de un estado a otro, que podemos hablar más adelante si quieren en la clase. En este texto, John likes the blue house at the end of the street. Podemos etiquetar con John, que es un sustantivo, likes es un verbo, the un determinador, blue es un adjetivo, house de nuevo es un sustantivo, at es una preposición, etcétera. Todas eh, todas estas etiquetas que se le ponemos a cada palabra nos permite enriquecer mucho más nuestro entendimiento. Pero también se pregunta cómo logramos etiquetarlo, porque para nosotros quizás es fácil, porque hemos aprendido y eso, pero un computador nunca ha visto estas palabras, puede que nunca haya visto estas palabras antes, no están programados para que las entiendan. Pero extendiendo un poquitito, estas son las partes de post tagging y el código que ocupan con un ejemplo. Entonces tenemos adjetivos, adjetivos comparativos, adjetivos y números cardinales, adverbios, conjunciones, conjunciones que son subordinating, como el although, el when, nevertheless, por ejemplo. Determinadores, this, each, other, the, a, some. Determinadores que se llaman postdeterminadores, como el many o el same. Sustantivos, sustantivos en plural, eh, sustantivos propios en singular y en plural, que es una diferencia que también es más complicada de identificar. También tenemos pronombres personales, pronombres para preguntas y verbos. Ahora, eh, el post tagging también lo podemos extender a cómo se compone todo esto. Porque pese a que tenemos en este ejemplo el President Xi Jinping of China, uno puede decir
sustantivo, 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 y quizás y ignoramos el asunto, pero podemos entender las composiciones de cada de estas palabras. La composición President Xi Jinping es una que tiene un sustantivo como President y después sustantivos propios como Xi Jinping. Pero ellos dos, Xi Jinping, hacen un sustantivo y President Xi Jinping es otro sustantivo compuesto que nos entrega mucha más información. También podemos conectar Xi Jinping con China porque sabemos que él es presidente de China y vamos también detectando cuál es el sujeto, cuál es el predicado y empezamos a componer de forma mucho más compleja esto. Todos estos modelos se hacen aprendiendo de data etiquetada. No significa que a mano un grupo de personas etiquetó el texto para que un computador aprenda con Machine Learning cómo funciona los distintos elementos del texto. A través de mucha repetición, estos modelos aprenden y pueden hacer este etiquetado y empezar a detectar estos patrones. Aún así, la gracia de esto es que el modelo aprende de cómo las palabras se escriben, porque o si no gastaríamos una cantidad gigante de texto solamente en verbos, en sus conjugaciones, y la idea es que, si nos preguntamos, cuando un modelo de NLP ve una palabra que no estaba en el vocabulario, ¿cómo debe reaccionar? ¿Debería ignorarla? ¿Debería intentar etiquetarla? Y lo idealmente es que sí, lo segundo, intenta etiquetarla porque ya aprendió reglas de cómo se escriben las cosas. Por ejemplo, las mayúsculas afectan el lenguaje, eh, las terminaciones verbales. Con tal de haber aprendido un par de verbos, debería ser capaz de identificar cómo se conjugan todos los verbos. Porque si no, podemos estar, como decía, mucho tiempo con distintos eh, palabras y veo una infinidad. Y al final, si etiquetamos todas las palabras, no nos sirve de nada un modelo que pueda etiquetarlas. Avanzando en esto y siguiendo con la idea que hablamos de las composiciones, es que hablamos de los enegramas. Un enegrama es prácticamente un término compuesto de múltiples tokens. Y lo importante es que el significado es más que la suma de sus partes, es esta composición. Por ejemplo, armas de destrucción masiva, Strong Tea, libre de sodio, Intel Inside, Fast Food, Nuclear War, United States, República de Chile. Todo esto nos entrega mucha más información, es mucho más rico para entender cómo funciona y eso nos permite conectar este grupo de tokens en un solo gran token, en un solo gran término. Y esto permite detectar muchas mejor colocación. Detectar estas colocaciones nos permite representar el texto mucho mejor, nos permite entenderlo mucho más, porque si no, si intentamos extraer palabras importantes, quizás United no aparezca separado de States y eso no nos funciona. Nosotros sabemos que United States es un n-grama, en este caso sería un bigrama porque tiene dos tokens, y normalmente se pueden detectar analizando coocurrencia de estas palabras. Y si es que ocurre mucho más de lo esperado, se pueden ligar y transformar en un n-grama. Con esto, con todo lo que estamos hablando, podemos saltar a una tarea, a una aplicación aún más interesante, que es el NER o Named Entity Recognition. Es muy parecido a lo que hablábamos de post tagging, pero ahora esto está básicamente, principalmente dedicado a sustantivos y busca ponerle etiquetas a el tipo de sustantivos. Sabes que, por ejemplo, Xi Jinping es una persona, China es una localización, eh, United States también es una localización, tenemos una fecha, tenemos un tiempo y NER nos permite identificar de quién estamos hablando y qué estamos hablando sobre ellos, detectando qué es lo importante. Nuevamente, NER, igual que post-tagging, se hace con aprendizaje supervisado. Le enseñamos al texto con un texto etiquetado, le enseñamos, perdón, al computador con un texto etiquetado cuáles son los componentes, los sustantivos de cada texto y empezamos a identificarlos. También por reglas gramaticales,
por frecuencia que aparecen estas palabras y por el contexto que está alrededor. Y así podemos identificar sujetos. Pero no es muy sencillo. Y acá podemos hacerlo tan complicado como nosotros queramos, a la granularidad que nosotros queramos. En este caso, aquí tenemos un ejemplo más rico que muestra que, por ejemplo, detecta People's Magazine como un publisher, Prince Williams como una persona, que hablamos de colores, de ítems, y aquí, por ejemplo, un diseño o una parte. Al final, NER lo podemos orientar a las necesidades que tengamos y podemos ser tan específico para el dominio como nosotros queramos. Reconocer marcas, reconocer ocasiones, cada vez lo hace más robusto, lo hace mucho más entendible para después hacer análisis futuros, pero también requieren de un etiquetado y un aprendizaje que lo hace mucho más difícil. Continuando con esto, otra área en la que vamos a ahondar en la siguiente cápsula es Sentiment Analysis. Sentiment Analysis es una tarea de NLP que actualmente ha tenido mucho uso porque nos permite entender a grandes rasgos cómo la gente se expresa respecto a un tema, si se expresa para bien o para mal. A eso se refiere con polaridad. Sentiment Analysis entrega un resultado entre -1 y 1, por ejemplo, sobre cómo el texto, si es que está a favor o en contra, se podría decir, si es que le gusta o no le gusta, si estamos hablando de una review, de opiniones de películas, por ejemplo, Amazon Reviews, Yelp. Tenemos muchas áreas y áreas. Si pensamos en aplicaciones de empresas, podemos pensar en si esta campaña de marketing fue bien recibida, cuál es la opinión de la gente en general de la empresa cuando la comenta en Twitter, etcétera. Pero hablar de simplemente cuál es el sentimiento, cuál es la polaridad de un texto, no es tan fácil. O sea, no es llegar y decir, ok, este texto es positivo. Porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué este texto es positivo? ¿A quién se refiere con que es positivo? ¿O a qué se refiere? Acá hay un ejemplo que es bastante interesante, donde en verde pueden ver opiniones positivas y en blanco tienen sujetos y en rojo opiniones negativas. Y como pueden ver, acá se habla de cámaras fotográficas, pero no es tan fácil para un modelo decir específicamente si esto es positivo o negativo, porque tenemos que poner el contexto de, primero tenemos acá una frase que habla de la Canon Ixus y da un mensaje positivo al respecto. Luego acá hablamos de una Panasonic Lumix, otra cámara, y damos una opinión negativa sobre esta cámara. Pero después vuelve el texto a hablar de la cámara Canon, y estas dos son la misma, pero no es pero para efectos de NER, por ejemplo, que hablamos recién, serían dos elementos distintos si es que no estamos preparados para este tipo de cosas. Y mientras sigue hablando, habla del precio, que también esto es otro sujeto interesante y que es parte de lo que se puede destacar, que probablemente lo han visto también en cosas como en Google Maps, cuando entra a reviews de restaurantes, uno puede ver reviews sobre la comida, sobre el servicio, sobre la higiene, y todo eso está basado en ese tipo de cosas, detectar en qué aspecto del texto está dando esta opinión. Perdón. Luego, acá de nuevo habla de This camera is perfect for me, pero esto uno tiene que poder entender el contexto y un computador tiene que tener el contexto de que esta cámara no es la Panasonic Lumix, esta cámara es la Canon Ixus. Y al final termina con un nuevo sujeto que es la Customer Service Experience. Acá en este ejemplo se aplican todas las aplicaciones que hablé previamente. Acá tenemos detectar partes del speech, porque aquí está hablando aquí se está expresando. Tenemos que detectar a qué sujeto estamos hablando. Y
Luego, extenderlo aún más para ver si es que lo que está hablando es positivo o es negativo. Puede ser simplemente que esto es a través de una antología, un diccionario que diga, ok, perfect es algo positivo, good es algo positivo, pero si es que hacemos eso, not bad es una por sí solo no es llegar y entenderlo, porque bad lo podemos tener nosotros como en el lado negativo, pero antes tiene not, una negación que lo hace que sea positivo. Así que eh, la forma en la que la gente se expresa, como en Chile, que dice eh, bien mal la cosa, es una expresión que es difícil de entender para una máquina, porque está bien mal, se opone directamente y estamos dando literalmente las dos palabras que ocupamos, la positiva y la negativa, para referirse a algo. Y también todo esto cae dentro de contextos, de expresiones de culturas. Quizás esta expresión bien mal no se aplica en España, pero quizás sí se aplica en otro país latinoamericano. Y eso expande aún más los problemas que podemos tener con sentiment analysis. Viendo un poco más de esto, tareas de NLP que se trabajan normalmente, cosas que hablé hoy y cosas que vamos a ir hablando. Information Retrieval, que corresponde a buscar información en todas estas grandes cantidades de texto, buscar, por ejemplo, estas palabras, intentar extraer información de grandes cantidades de datos. Sentiment Analysis, lo que mencionamos previamente, cuál es la polaridad de este texto, es positivo o es negativo. Machine Translation es la traducción automática de un idioma a otro, lo que uno hace con Google Translate, que fue un paso muy importante cuando Google Translate migró a un modelo de Machine Learning y abrió puertas gigantes a traducir muchos idiomas. Question Answering, que es similar a Information Retrieval, pero acá existe una pregunta que uno hace y se intenta traer una respuesta. No solamente la información, sino que la respuesta a esto. Y otros temas como Summarization, que busca condensar grandes cantidades de datos en un texto legible y entendible, como un resumen ejecutivo. Ahora bien, cosas interesantes y lo que vamos a ir hablando es WordNet. WordNet es una base de datos léxica muy grande en inglés que tiene palabras, verbos, adjetivos y adverbios agrupados en sinónimos cognitivos. Tiene reglas y al final forman estas redes, estos árboles, donde uno puede moverse y tener distintas desagregaciones de una palabra. Por ejemplo, libros, y después tienen libros como escrituras, como la Biblia, Corán, etcétera. Si uno se mueve por otros lados, un libro también puede tener secciones, subdivisiones, cumplen distintas reglas y distintas formas de llegar a libro. También tiene relación a sus definiciones. Por ejemplo, libro puede ser un libro de contabilidad, un libro puede ser parte de una colección, un libro yo lo puedo reservar, puedo reservar un libro en la biblioteca, un libro es un producto, es un script, etcétera. Y en otra cápsula les voy a montar un poquito más sobre WordNet. Hasta la próxima.